que por ahí los que vinieron a los cursos, los que tenemos un contacto más frecuente, estarán cansados de escucharme repetirlo, pero la verdad es que la pandemia viene de antes. Yo diría prácticamente de la revolución industrial para acá viene la pandemia, pero no aflora y esta vez está aflorando. Quizás al principio afloró porque no solamente por características mundiales, sino porque no distinguía clases sociales. Ahora empezó a distinguir, ¿viste? El virus, bien darwiniano, empezó a distinguir donde es más fácil tener víctimas, pero no hace mucho tiempo quien le puso números a una percepción que teníamos los que nos dedicamos al mundo laboral, a la salud y seguridad, y en particular por ahí los que trabajamos en organismos de control del trabajo, que tenemos la oportunidad de ver muchos lugares de trabajo, teníamos la sensación de que había mucha gente que se enfermaba, pero no teníamos idea de cuánto eso tenía que ver en relación a los accidentes. Sí sabíamos que no podía ser lo que decían las cifras oficiales. Y en el 2003 la OIT empezó a hablar de una relación muy distinta a la que se escribe en las estadísticas oficiales, donde la enfermedad ocupa un lugar mucho más grande de lo que uno creía. Y los números de la OIT, la verdad que son, yo diría que asustan, pero si la OIT dice eso, además podemos pensar que en realidad es mucho peor, porque la OIT está compuesta en realidad por dos patronales. Está compuesta por los empresarios, por los gobiernos, con sus distintas visiones, pero que son patronales, y la organización de los trabajadores. Y la OIT, en cifras actualizadas al año pasado, plantea que en el mundo se mueren alrededor de 2.780.000 trabajadores por año, de los cuales el promedio mundial dice que el 86% tiene que ver con enfermedades de origen laboral, no con accidente de trabajo. En el promedio mundial, el 14% tienen que ver de las muertes por accidentes de trabajo. Como es promedio mundial, es posible que varíe un poco de acuerdo a las realidades de cada país o de acuerdo a realidades regionales. Pero si ese es el promedio mundial, la verdad que en el sistema oficial que enmarca la ley de riesgo del trabajo, las denuncias por enfermedad profesional son del 3,5% aproximadamente, de las cuales además las ART rechazan entre el 65 y el 67%, la verdad que nuestro sistema, si hay algo que se encarga de hacer, es de ocultar la enfermedad de origen laboral. Y es un sistema que actúa en forma perversa. Quizás la primera denuncia, por lo menos que tenemos conocimiento, de una médica que contrajo coronavirus, que trabaja en dos lugares estatales, pluriempleo como casi todos los laburantes de salud, trabaja en un hospital municipal de Avellaneda y trabaja para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hizo la denuncia ante la RT Provincia. ¿Qué hizo la RT? Algo que hace siempre de manual, que es rechazar la denuncia hecha por la médica. Con lo cual, todas las cuestiones que dicen las leyes, muchas veces ante la práctica concreta y ante la impunidad que tienen, en particular la CRT y muchos empleadores, parecía que se convierte en letra muerta. Siempre, como en todos los casos, siempre el laburo es doble. Primero que se sancionen las leyes y después hacer que se cumplan. En este caso, la declaración de enfermedad profesional no listada del coronavirus, no podía ser la excepción y ya empezamos con los problemas en los primeros casos. Vamos a ver qué hace la superintendencia, esperemos que actúe como tiene que actuar, pero lo que es cierto es que ya los trabajadores empiezan en esa nebulosa de trámites administrativos y conseguirse los certificados mientras estás enfermo y todas esas cosas que te hacen convertir en una víctima dos veces. Así que bueno, obviamente el sistema tiene que cambiar, no es un problema circunstancial, sino que es permanente. Pero además no es solo un problema de negocio de la enfermedad, no es un problema solamente de lo que pasa una vez producido el daño. En realidad a nosotros nos interesa qué pasa antes. ¿Por qué tan poco interés en hacer prevención? De los empleadores y de las aseguradoras. Y esta es una batalla que si los laburantes no tomamos conciencia que es importante dar y seguimos viviendo accidentes o enfermedades individualmente y no las colectivizamos, porque todavía cuando uno se accidenta o se enferma, el sistema y la cultura hace que te sientas culpable que te accidente o que te enferme. Entonces, no lo hablas con tus compañeros, lo tratás de resolver por la propia, cuanto menos se hable mejor.
Y esa es la cultura que nos han impuesto y lo que nos impide hablar muchas veces de lo que nos pasa en el lugar de trabajo. La pandemia del coronavirus vino un poco a alterar ese tema. Y este sistema que no previene, quizás sea en gran parte porque los costos lo termina pagando la sociedad en su conjunto y no los responsables, ni los empleadores y tampoco las aseguradoras. La OIT en aquellos momentos, el 2003, ya planteaba que las pérdidas mundiales, el promedio eran el 4% de promedio mundial de Producto Bruto Interno, pero que evidentemente eran más bajas en quienes hacían prevención en serio y mucho más altas en quienes nos hacen prevención. No somos tan desastre como Bangladesh, pero estamos muy lejos de ser Dinamarca en prevención, así que seguramente estamos muy lejos del 1,5% del PBI, pero no estamos muy lejos del 8% del PBI en costos reales por no hacer prevención. Esos son miles y miles de millones de dólares de pérdida por no hacer prevención, porque cada vez que un trabajador o una trabajadora se enferma o se accidenta, eso es costo, eso es pérdida, aunque esa pérdida sea negocio para aquellos que viven de la enfermedad, para los laboratorios, los que hacen prótesis, para todo el sistema del gran negocio de la enfermedad es absolutamente funcional no hacer prevención. Y en eso nuestro sistema de salud, la verdad que después de Carrillo, ha sido bastante funcional. Este sistema de diagnóstico y tratamiento que algunos llaman modelo médico hegemónico, pero que en realidad lo único que benefician de verdad son los laboratorios, las principales víctimas son los que trabajamos todos los días, hombres y mujeres de nuestro país. Ese contexto, los que sí nos permite esta pandemia del coronavirus, es poder hacer que la salud de los trabajadores y trabajadoras se empiece a discutir más seriamente, a pesar de que tenemos ley de comité mixto en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en el Estado Nacional. La verdad es que rara vez funcionan esos comités, lo mismo que en el Estado Nacional. El comité, la CIMAT central, casi se juntaba cada 3 o 4 meses durante el gobierno de Macri para no resolver nada, y la etapa anterior se juntaba una vez por mes, pero la verdad que no resolvía gran cosa, y mucho menos incentivaba la creación de CIMAT en los lugares de trabajo, en los establecimientos, porque si no hay discusión de condiciones de trabajo, del medio ambiente laboral en cada lugar, termina siendo abstracto, como las leyes que son abstractas y no se aplican concretamente en cada lugar. Para eso nosotros, para poder discutir nuestras condiciones de laburo, nosotros rescatamos dos experiencias históricas. Una, la italiana, conocida como Movimiento Obrero Italiano, que fue la que diseñó lo que se conoce como mapa de riesgos, que lo que ha hecho la técnica es afanarse esos recursos y dejar que sea un recurso colectivo, hacer una cosa tecnocrática que hacen los licenciados, los técnicos, viendo la realidad de lejos. En realidad, la técnica, surgida de lo que plantea centralmente, es que cada trabajador o cada trabajadora tiene una visión distinta o lo afecta en forma distinta la realidad en la cual trabaja. Y a partir de poder hacer la sumatoria de esas distintas percepciones, uno puede tener una mirada integral de lo que pasa realmente en cada lugar de trabajo. La otra cuestión central de nuestras experiencias como clase trabajadora se produjo en el año 73, en el astillero Astarza, acá en la zona norte del Gran Buenos Aires. Casi cada mes o cada mes y medio se moría un trabajador en un accidente de trabajo mientras construían barcos. Cambió el gobierno, se fue la dictadura y los laburantes decidieron tomar el astillero, hartos de que se murieran los laburantes. Estuvieron más de un mes con el astillero tomado. No fueron reprimidos porque había cambiado el gobierno, la provincia de Buenos Aires la gobernaba Oscar Videgain, y sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, su jefe era un sobreviviente de la matanza de José León Suárez, Julio Trosler, así que estaba garantizada la no represión y el no desalojo de esa toma. Y bueno, Otero, que era un viejo burócrata de la CGT, que era ministro de Trabajo, no tuvo más remedio que firmar una resolución donde conformaba un comité de seguridad que no era mixto, que era un comité de seguridad a cargo de los trabajadores. Nosotros estamos pidiendo porque haya comité mixto. La experiencia más alta era un comité de los laburantes que decidía
cómo se hacía el trabajo para garantizar que ningún laburante se lastime. Por supuesto, esa decisión política necesita ser apoyada muchas veces con conocimientos que no es otra cosa que la experiencia acumulada, y es lo que le dio el Instituto de Medicina del Trabajo, que funcionaba en ese momento en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Decisión de los trabajadores, organización, pelea, más apoyo de quienes sabían cómo hacer, canalizar algunas cuestiones más científicas, más técnicas, es lo que dio como resultado que mientras duró ese comité, y duró hasta que vino el golpe militar, no hubo más ninguna muerte en ese astillero y se siguieron produciendo los barcos que hacían falta. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, este defectuoso y incompleto comité mixto que tenemos, pero que tenemos, también lo conseguimos producto de una pelea, después que en el astillero Bio Santiago una explosión dejara herido a un grupo de trabajadores, no recuerdo si eran 6 o 7 en este momento, pero bueno, fueron mal atendidos, como la mayoría de los trabajadores que los atienden las ART. Las primeras curaciones se hicieron cerca, ahí en Ensenada o en Berisso, y después fueron trasladados a una clínica de 11 de la ART provincia. Al día siguiente del traslado, Cachofa, me acuerdo, era el secretario general, fue a visitarlos y nos cuenta, los compañeros estaban quemados. No, estuve con los muchachos, la verdad que están bien de ánimo, estuve hablando con ellos. Yo le pregunto, ¿cómo que estuviste hablando con ellos? ¿Directamente entraste a la sala? Sí, sí, están todos en una sala, así que estuve charlando un ratito con ellos, no mucho tiempo. Digo, bueno, están en esas condiciones. Quienes están quemados es una barbaridad, porque la piel funciona como barrera ante bacterias, virus y otros bichos de esa índole. No puede ser que si no tienes esa barrera vos puedas entrar, aunque seas un compañero, así como lo hiciste. Y dijo, bueno, mañana mismo anda a ver qué pasa. Así que en realidad no esperaba hasta mañana, fui ese mismo día cuando volvía para mi casa, pasé por la clínica y me encontré con una clínica que le debía 3 meses de sueldo a sus trabajadores. Es decir, en general esas son las clínicas que laburan para la RT. Mala calidad de atención, maltrato de sus propios laburantes. Así que los llamé y le avisé que era un desastre eso, que era urgente que los cambiaran a un lugar digno, donde hubiera especialidad en atender a esos trabajadores con esas lesiones en particular. Así que lo llamó a Sin, que era Claudio Sin, que era el ministro de Salud en ese momento de la provincia de Buenos Aires, y le dijo, lo que le planteamos fue, si no sacás a esos laburantes de ahí, vos sos el responsable de lo que le pase. Esa clínica es un desastre. Y Sin fue el día domingo, fue a la clínica y lo comprobó por sí mismo, y el día martes estaban en el Hospital Británico, que tiene un lugar especializado para atención de los quemados, y a partir de ahí se podía visitar los compañeros y se podía hablar a través de un teléfono y a través de un vidrio sin entrar a la habitación como corresponde. Pero ¿cuántas veces nuestros compañeros, si no interviene el sindicato, y la verdad es que la mayoría de las veces no intervenimos, van a para esos lugares y son mal atendidos? Esa realidad es un desafío ver cómo la transformamos. Este tema de que discutir nuestras condiciones de laburo, nuestro medio ambiente laboral, si bien hay que cuidarse mucho, y ahora vamos a entrar en particular en el tema coronavirus, pero hay que también verlo como una oportunidad política para poner sobre la mesa un montón de cosas que tenemos que poner. Cosas que perdimos o cosas de las cuales no éramos conscientes. Cosas que perdimos. Y, por ejemplo, los trabajadores que laburan en hospitales, es vergonzoso que se tengan que comprar su ropa, y es vergonzoso que esa misma ropa, que es un elemento de protección, la tengan que llevar a su casa para lavarla. Dos vergüenzas juntas. Las que tienen más experiencias y son más conscientes, toman algunos cuidados, algunos recaudos, la embolsan aparte, impiden el contacto de esa ropa con otro, no viajan si bien ahora no lo hace más nadie, pero no viajan en los colectivos con el mismo AMBO, pero el no tener esos elementos en el lugar de trabajo adecuadamente hizo que también entráramos en una costumbre que no contribuía a la bioseguridad. Pero sin embargo, eso es algo que se hacía en un momento, hace 30 o 40 años atrás, había el lavadero en todos los hospitales y vos cuando ingresabas te daban el ambo limpio y en condiciones para laburar todos los días. Lo que además resulta altamente contradictorio, hay una resolución del SENASA para los fábricas de chacinados
que tienen que tener los laburantes 5 mudas y tienen que estar numeradas y las tienen que usar una por día. No se las lava la empresa, pero eso garantiza que los laburantes vayan con la pincha distinta todos los días y debería estar lavada. Eso lo hacemos para cuidar alimentos, que está bien, pero fíjense cuando tenemos que cuidar personas, en un hospital no se hace. Y la otra cuestión que no éramos muy conscientes, pero que venimos ya trabajando hace algunos años, tratando de instalarlo, es en los hospitales y en muchos lugares de atención al público, en menor medida, pero también pasa, existe un desgaste mental. Trabajar con personas que tienen problemas y en la medida que esos problemas son cada vez más serios y si trabajamos en organismos que no están en condiciones de respuesta, producen un desgaste emocional en nosotros. No es cognitivo, no es de esforzar la cabeza, es emocional. Y si no piensen, yo esto lo pregunté muchas veces cuando no se es consciente, a trabajadoras de terapias neonatológicas, que es lo que más duele cuando ves morir una criatura. Ese quizás es lo que más duele, pero ante trabajar todos los días con el sufrimiento de otro ser humano, eso tiene un desgaste. Por eso está buenísimo lo que empezaron a hacer ahí en Mar del Plata, de empezar a ver qué pasa con nuestra cabeza en los lugares de laburo, qué pasa con las angustias, cómo hacemos para sacarlas afuera, cómo hacemos para tratarlas, cómo hacemos para minimizar esos costos que muchas veces nos trae el laburo. Esos son dos elementos centrales que nos ha permitido la pandemia ponerla sobre la mesa. Y eso también se repite en menor medida, pero se repite en otros lugares donde la gente, uno atiende a personas que tienen problemas, dificultades, asistentes sociales que van a ver familias que están en una situación social muy, muy deteriorada, o cada situación donde las cuestiones sean así de angustiantes. Eso tiene costos. No es cierto que el ser humano se adapta a cualquier cosa y lo peor que uno puede hacer es no tratar de abocarse a ese tema. Pero si no lo planteamos los laburantes, si no lo expresamos, si no batallamos para que podamos ocuparnos de esto, está muy claro que a las patronales no les interesa hacerlo. Yendo al tema específico coronavirus, en este marco general, en realidad se usan los mismos principios de prevención que se usan para cualquier riesgo. Y esto es algo que siempre dice Magalí. Nosotros hacemos prevención de riesgos, no prevención de accidentes. De accidente cuando ya está a punto de pasar. Solo tenemos que prevenir los riesgos antes. Y los principios que lo establece la legislación, pero además son los principios que hay a nivel internacional, que repite la OIT, incluso que repite la OMS, es que los riesgos se eliminan o se aíslan en origen. ¿Eso qué significaría? Y significaría matar al virus en su origen. Quizás cuando tengamos vacuna, el virus, cuando ingrese a un ser humano, pueda ser eliminado. Que sería eso, eliminarlo en origen. Hasta que eso pase, hay que tratar de aislarlo en origen. Por eso es más importante, y fue planteado al principio, el uso del tapabocas, los barbijos, que es la principal vía de comunicación externa que tiene por donde nos contagiamos. Se planteó al principio que deben usarlo aquellos que están enfermos y pueden contagiar. Cuando un médico está operando, se pone un tapabocas, se pone el barbijo quirúrgico, no para cuidarse de él, sino para evitar transmitir bacterias, otro tipo de cosas, a alguien que está abierto, que está operando. En este caso el hospedador, que somos los seres humanos, y eso es una complicación, sobre todo para los que estamos acostumbrados a socializar mucho, ven en otro ser humano que es un hospedador de algo que es un riesgo para nosotros. Es difícil. Algunos lo toman muy bien, otros le dejan cartelitos a los que trabajan en salud en las escaleras, en los ascensores, cuando comparten el edificio, que se vayan. Pero lo que es cierto es que esa es la forma correcta, la primera, que es aislar el riesgo en origen. Después lo que viene, y insisto, en todos los riesgos es igual, es poner una barrera entre el riesgo y el trabajador o trabajadora, que en este caso es la distancia de 1,5 metros y 2 metros. Si estuviéramos hablando de ruido, sería, por ejemplo, que las paredes y las superficies no fueran reflectantes y que absorbieran el sonido, como maderas o superficies porosas, y no azulejos, por ejemplo, o chapas. Sí, es decir, el medio siempre tiene que haber una barrera. Recién el paso siguiente, después de eso, es el elemento de protección personal. No es el primer paso el elemento de protección personal. Viene después de todo eso. Y se utiliza cuando todos los anteriores no alcanzan, que es lo que pasa con
con el coronavirus. No van alcanzando y entonces o no se pueden garantizar las otras medidas previas, y entonces hay que usar el elemento de protección personal. Y como última medida, lo que se llama medida administrativa, pero que algunos llaman insalubridad, que no es otra cosa que reducción del tiempo de exposición. Pero eso es simplemente exponerse menos horas, menos tiempo, y lo que es cierto que a veces los laburantes tienen como reflejo ante un medio ambiente que saben que los enferman o que tienen riesgos o que los desgastan. A veces la primera salida es pedir la insalubridad, y en realidad lo único que están haciendo es tomar un poco menos de veneno de lo que lo harían si están 8 horas de trabajo, lo hacen en 6, eso disminuye la dosis de veneno. A veces hay que aplicarla, pero nunca puede ser eso una medida definitiva. Siempre hay que hacer que los riesgos se eliminen de origen y hay que trabajar para eso. Después, en particular, estas medidas generales son las que hay que aplicar en cada momento, en lo que ya se llaman protocolos. Aclaro que los protocolos son siempre para cada lugar específico. Muchas veces se hacen protocolos generales y se llaman protocolos, pero en realidad son medidas preventivas generales, para ser más exacto, porque aunque sea la misma tarea, los edificios no son los mismos y las circunstancias cambian. El ANSES, por ejemplo, quizás un edificio sea en toda planta baja y tenga única entrada, y haya otro edificio que tenga varios pisos y tenga más de una entrada, entonces las cosas cambian, cómo se pueden diseñar con las mismas medidas preventivas, para poner solo un ejemplo. Y en estos protocolos lo que hay que tener en cuenta es todo el proceso. Desde que un trabajador sale de su casa, va a trabajar, viaja y vuelve. Es importante tomar en cuenta todo eso, porque lo que hay que hacer es siempre tratar de anticiparse a que el riesgo ingrese al lugar de trabajo, o vos que te lo lleves del lugar de trabajo a tu casa. Por eso es importante tener en claro cuáles son los casos sospechosos y actuar preventivamente si uno tiene alguno de esos síntomas que prevén las medidas preventivas y la definición de casos sospechosos. El tema de la fiebre, de no sentir olores, de sentir mal gusto en la boca, de los dolores en la garganta, para no ir con eso a trabajar. Ahora, ¿eso es solo para el coronavirus? En realidad no, es para cualquier enfermedad que sea contagiosa. Para la influenza común en realidad es el mismo principio. Nosotros hace un tiempo, cuando Macri puso el tema del presentismo, buscamos mucha información, y la verdad que nos encontramos con sorpresa que la mejor información la tenían un grupo de RT que habían hecho una investigación donde demostraban que ir a trabajar enfermo le terminaba saliendo más caro a las empresas. Eso que nosotros decimos con sentido común: si viene un compañero con gripe y los lugares son cerrados, en los lugares que trabajamos siempre laburamos amontonados, lo más probable es que te termines contagiando y terminemos faltando varios por ese motivo. Lo demostraron y le pusieron incluso cifras de los costos que implica ir a trabajar enfermo con enfermedades contagiosas, con lo cual el presentismo termina siendo realmente un costo para todos aquellos que lo implementan, ya sea patronal estatal o patronal privada. En el caso del coronavirus está más a la vista, pero nos tiene que servir de experiencia en realidad para plantear estas cosas con todas las enfermedades que puedan ser transmisibles. Y esto pasa cuando te trasladás. Nosotros en general en tiempos normales nos trasladamos con gripe. En la mayoría de los laburantes viaja o apretado en los trenes, o apretado en los subtes, o apretado en el colectivo. Algunos tenemos el privilegio de tener vehículo propio y no pasamos por eso, pero la verdad que la mayoría de los laburantes tienen que trasladarse en transporte público. Por eso el transporte público es uno de los principales lugares donde nos contagiamos. Cuando uno está enfermo, también contagia a todos los que van viajando. O sea que si vos vas a laburar enfermo, en condiciones normales contagiaste a tu compañero laburante, pero en el medio contagiaste a otro montón de laburantes en el transporte público. Lo cual obviamente, si eso es un costo y coincidimos con eso, debería repensarse en las ciudades grandes el tema del transporte público, cómo dejamos de viajar como vaca amontonada en un camión de Hacienda, porque de última termina siendo más costoso. La otra parte viene cuando vas a ingresar al trabajo, el tema de limpiarse o tratar de, con el alcohol en gel, con el alcohol del 70, con los rociadores,
pero sobre todo en las manos y los elementos que uno lleva, como las carteras, la superficie de las camperas, los pies, cómo uno va eliminando eso. Pese a que hay algunas discusiones todavía teóricas si realmente se contagia a través de los objetos, si hay suficiente reservorio de virus en los objetos, la verdad es que conviene hacerlo hasta tanto se pueda demostrar que no es así. Conviene tomar todas esas precauciones. Y obviamente también ante cada lugar de trabajo, como algunos somos conscientes pero otros no, tiene que estar el control de temperatura, tiene que estar, decirle interrogatorio es un poco jodido, pero sí las preguntas de si tenés alguno de los síntomas una por una y que vayas entrando. Con lo cual obviamente si hay que hacer todo eso, los horarios de entrada y salida se tienen que escalonar. No podemos entrar todas las 7 de la mañana, todas las 8 de la mañana. Si trabajamos 50 o 100 personas, nos amontonamos, pasan las cosas que pasan, por lo tanto es un planteo que siempre hacemos que hay que escalonar. Y los mismos, esto de ver a cada trabajador como un posible hospedador del virus y que todo esto que se estableció para la salida, para el traslado, para cuando entras, falle, es que también en el lugar de trabajo hay que tomar las precauciones de las distancias, de higienizar los elementos que uno utiliza. Hay cosas que han pasado que no pueden volver a pasar, como auriculares y micrófonos cercanos a la boca que los deja uno y viene el siguiente turno y se ponen los mismos. Eso en todos los protocolos hemos insistido que no puede ser así. El NACE lo ha aceptado, no sé si después César dirá si realmente se cumplió con eso, pero es uno de los tantos lugares o de los call centers, de tantos call centers del sector público y privado donde pasaba esto. Es decir, y lo difícil de todo esto es mantener esa conducta en el lugar de trabajo. La verdad que es difícil mantener la distancia, no tocarse el barbijo, no tocar las cosas y no tocarse la cara. Es todo un entrenamiento cultural. Nosotros tenemos buenas costumbres culturales. Yo creo que ser afectivo es una buena costumbre, no es un defecto. Pero bueno, esa buena costumbre de ser afectivo y comunicativo y de juntarnos para socializar, en este momento es un riesgo. Si hay algo que todos tenemos miedo, y mucho más aquellos que trabajan en los hospitales, es cuando volvemos a nuestras casas, o porque convivimos con personas en edad de riesgo, o por alguna cuestión de salud en edad de riesgo, y aunque los menos riesgosos sean los pibes, la verdad es que uno como padre se asusta muchísimo de que a algún hijo le pueda llegar a pasar algo porque uno fue portador de la enfermedad, aunque sea lo menos riesgoso, pero creo que todos sentimos que es lo que más nos jodería y lo que más nos dolería. Por lo tanto, a la vuelta a la casa en el transporte y antes de entrar, hay que tomar la mayor cantidad de recaudos posibles. Y sobre todo, insisto, cuando uno vive con personas que puedan tener algunos riesgos específicos, hay que extremar eso de limpiarse, tener un lugar que no para todo el mundo es fácil. Si vos vivís en dos ambientes y tener una familia que tiene pibi o vivir con alguno de tus viejos, qué sé yo, tener un lugar específico para sacarte la ropa que venís de afuera, o por lo menos lo que más esté expuesto. Sé que no es sencillo, pero bueno, yo creo que lo que más riesgoso es son nuestras manos, sobre todo porque nosotros somos de lavarnos las manos, pero no conscientemente. El otro día vimos un pequeño aparatito, hicimos un convenio con el Ministerio de Educación, con el Instituto Nacional de Educación Técnica, y vamos a hacer formación con ellos para trabajadores de la salud. Un instrumento muy sencillo, que es una cajita con luz negra. Te lavas las manos con un colorante, como simulando como si fuera jabón o el alcohol en gel, y metes las manos adentro y se ve del lado de donde estás vos y de otro lado donde está el docente. Y se ve muy blanco donde pasaste el jabón y está limpio, y se ve líneas negras o negro donde no te llegaste a lavar. La verdad que es muy práctico para ver lo mal que uno hace esa tarea no consciente de lavarse las manos. Uno se lava por costumbre, ahora quizás lo haga más seguido, pero no siempre lo hacemos consciente, y la verdad que las manos, por las cosas que tocan y por las cosas que llevaron a la cara, o por las costumbres que tenemos de tocar entre los que nos queremos la cara, es donde está el principal riesgo. Así que seguramente es un aparatito muy sencillo que no sale muy caro, que incluso ya estamos pensando de ver cómo en los comedores populares estuvimos charlando con compañeros de CTA para que también se puedan practicar y se puedan ver
esos detalles. Pero bueno, volviendo atrás, son las medidas preventivas para cualquier riesgo, son las mismas que se aplican para el coronavirus y uno lo tiene que hacer en cada momento que lo hace. Es tan así esto de la vuelta a casa, que si ven el video en YouTube, Amianto, Usos y Daños, o Asbesto, Usos y Daños, está en nuestra página Aristate, pero si no está en YouTube, lo pone con ese título, van a encontrar la historia de muchos familiares de trabajadores de fábricas que laburaban con amianto, que llevaban el amianto a sus casas y terminaban contagiando a sus familiares que terminaban con cáncer. Es decir, este proceso debería ser siempre, no solamente en tiempo del coronavirus. Ojalá que sean lo menos posible la víctima del coronavirus. Ojalá que no seamos tanto los que vamos a ser más pobres porque veníamos muy mal del punto de vista económico y tener que pararnos nos empobrece más a la inmensa mayoría. Por supuesto, si hay algunos que están haciendo muy buenos negocios, que nunca dejan de ganar guita o que no pierden nada, pero la inmensa mayoría vamos a estar cada vez peor. Pero si nosotros podemos conseguir instalar que la prevención sea un hecho cotidiano y constante en nuestras vidas, de lo que laburamos, seguramente, si podemos cambiar esa cultura que teníamos nosotros, si podemos hacer que las patronales cumplan con las leyes vigentes, seguramente hacia adelante habremos ahorrado muchas vidas y mucha enfermedad que le llegue a trabajadoras y trabajadores.